Es un placer poder volverlos a ver a través de esta mágica fórmula que la televisión nos regala y sobre todo la gracia tan mayúscula que Dios a través de ESNE nos lleva a cada lugar, a cada pantalla. Damos gracias a Dios por la existencia de todos ustedes como donadores y sobre todo por la bendición que es poder encontrarnos a través de este medio. Hoy tenemos un nuevo capítulo de Santa Teresa de Ávila en tu programa Santa María y los Santos. Soy Zair del Toro y estoy complacida en poder volver a llevar a cabo este encuentro tan maravilloso de ustedes acerca de la vida, la pasión y la vivencia que vive Santa Teresa con Cristo mismo. Es un regalo mayúsculo que podamos encontrarnos sabiendo que ella pierde a su padre a los 28 años, a una edad donde muchas veces no sabemos ni siquiera qué es lo que vamos a realizar. Santa Teresa se encuentra en un momento fuerte donde su capacidad para poder tener relaciones personales era muy fuerte. Ella era una mujer inteligente, con una fuerza espiritual intensa, pero sin embargo todavía su oración no tenía una capacidad alta a nivel espiritual, ya que la deficiencia de mantenerse en contacto con las personas que le visitaban hacía que no orara como Cristo quería que lo realizara. Se le apareció en el capítulo pasado nuestro Señor y le pregunta a Santa Teresa, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás todo lacerado? Y el Señor le responde de forma muy natural, tú me pusiste así con tus pláticas en el locutorio. Es tremenda la forma en que Jesús muchas veces nos revela sus planes y sobre todo que nos revele el pecado por el cual el ser humano entra a una deficiencia, entra a una apertura, sobre todo cuando tiene una relación ya muy cercana. Es importante reconocer que Santa Teresa de Ávila había dejado todo y a todas, pero sin embargo, Dios tiene planes largos para cada uno de nosotros. Y en estos planes desarrolla el Señor ciertas virtudes y gracias que básicamente nunca se queda con la mano estirada, sino que Él quiere darte más, pero también quiere más de nosotros. Santa Teresa vivía experiencias místicas muy marcadas. Ella solía lacerarse y sobre todo utilizaba cilicios en la cintura. De esa forma ella fue adquiriendo cada vez más y más una espiritualidad más profunda. En el pasado la Iglesia tenía estas prácticas. Sin embargo, también ella, sus prolongados formas de ayunar hacían que de una u otra forma, pues su físico, su salud y su mente muchas veces se deteriorara y cayó en algún momento en un estado anímico fuerte donde se le empezó a prohibir y a buscarle de alguna u otra forma cambios de vida. El Señor quería continuar hablando con ella y sin embargo ella no sabía que el Señor quería cambio de vida profundo. Y es ahí que en una ocasión, en conversación con sus compañeras, a las cuales ella les enseñaba a leer, ya que la mujer en aquella época no tenía la capacidad que tiene en estas épocas, nos parecería como injusto o distinto darnos cuenta que la mujer no podía ir a la escuela, no era educada de la misma forma que el varón. Sin embargo, Teresa, en capítulos pasados vimos que fue educado en alta alcurnia y su madre era una mujer muy importante en cuestión social y también muy educada, y de la misma forma fue educada Santa Teresa. Esto hace que ella fuera bastante elocuente, intelectualmente inteligente, socialmente de alta mesa, como se puede decir. Vestía y vivía de una forma como si fuera de la nobleza, porque a ella pertenecía. De tal forma que cuando ella entra al convento, empieza a darles las mismas clases a las monjas que no tenían ese tipo de educación, pero también les enseñaba a leer, les enseñaba a comportarse. Y esto hacía que empezara a ser muy popular dentro del convento y sobre todo había mujeres que le había cambiado la vida con esta fórmula tan maravillosa. Ella decía algo muy interesante, que las mujeres en el convento no deberían
tener deficiencias ni tampoco enfermedades para ser grandes pues báculos del amor de Dios a través de esas fórmulas tan distintas. Lo curioso es que ella siempre permaneció enferma. Ella decía que le dolía tanto el cuerpo que no había nada que le dejara de doler más que su meñique. Así era como descubría o afirmaba el relato de la bendición que Dios le hacía a través del dolor, porque ella sacaba bastante cuando ella entregaba. La muerte de su padre, como les decía, fue muy bueno para ella porque ella se entregó donalmente en profundidad a nuestro Señor y entregó ese amor y se dio en amor esponsal. Es decir, muchas veces las cosas de la tierra nos mantienen separadas del cielo y pensaríamos que una mujer como ella no tendría nada que le separara, pero no es así. El Padre aún le estorbaba a Dios y de esa forma ella venció esa gran barrera que incalculablemente muchas veces pensamos que los familiares no nos estorban. En los conventos actualmente observamos cómo a veces separan también a las monjas de sus familias para tener básicamente esa relación muy personalizada con nuestro Señor, porque Jesús es un esposo muy celoso y así lo era con Santa Teresa. Así que ella desea realizar lo mejor que pueda esa etapa de amor esponsal al lado de él y finalmente ella descubre cuál era su misión a través de las conversaciones con las monjas. Una de ellas le propone este tipo de conventos no nos viene bien a nosotros, ¿por qué no abrimos un nuevo convento donde no tengamos interrupciones, donde no tengamos que tener el peso de la renta? ¿Qué significaba en aquel momento un convento de no renta? Era cualquier monja, pobre o rica, podían entrar. Cuando vengamos de regreso voy a hablar y especificarles qué significaba el cambio de forma y estilo que ellas decidían hacer en una nueva estructura pues de convento. Vamos a ir a un pequeño corte, pero les esperamos aquí en tu programa Santa María y los Santos. Estamos de regreso en tu programa Santa María y los Santos. De una forma intrépida y espectacular nos damos cuenta cómo Dios entra al corazón de los seres humanos sin darnos cuenta y va transformando a esta mujer maravillosa, que Teresa le regale el corazón a Dios, hace que Dios tome posesión de un ser humano, aunque con defectos y grandes virtudes. Comienza a ella a ver realmente las necesidades de Dios en ella. Sin embargo, Dios le muestra sus carencias también. Las virtudes logran más que las carencias en la vida de Santa Teresa y ella comienza a tener vivencias extraordinarias. Supera de alguna u otra forma la etapa donde ella tenía unos malos hábitos de conversación con personas que simplemente perdían el tiempo. Y comienza ella a establecer una relación más seria. También empieza con básicamente visiones extraordinarias y también éxtasis. Ella se elevaba a veces hasta 1 metro, 1,5 metros de altura cuando entraba en éxtasis y sus hermanas en el convento le echaban agua congelada con hielo para regresarla en sí. Sin embargo, yo pienso de alguna u otra forma que ellas eran bastante duras y no se daban cuenta que Dios las ponía en ese estado, pero ellas se asustaban, pensaban que le iba a llegar en algún momento una enfermedad, ya que ella había estado muy grave y había regresado de la muerte. Es interesantísimo ver los factores y las vivencias, las visiones que Santa Teresa tenía no eran algo normal. Así que cuando ella decide establecer de nuevo el trabajo que Dios le daba, era algo realmente distinto. Tomar una fundación y restaurar desde el comienzo o desde el origen la base de las carmelitas hizo que la mayoría de las monjas se pusiera en contra de ella.
ya que esta situación no las dejaba muy bien paradas socialmente, pero sin embargo, en ese momento era lo que Dios le pedía a Santa Teresa. Santa Teresa podía tener 1000 defectos, pero tenía una virtud grandiosa que la llevó hasta el final al éxito de todo su trabajo, y esa virtud era la obediencia. Y sin embargo, ella decidió seguir adelante en contra de cualquier opinión pública y dentro del convento. Las monjas, que tenían alrededor de 180 monjas en ese pequeño convento de la Encarnación, podían tener visitas a la hora que fuese y de quien fuese, y eso hacía que hubiese mucho desorden. El demonio estaba muy contento con ese tipo de situaciones y vivencias y no quería que nada cambiara, así es que organizó una tendida, trampas y demás en contra de la santa, que estaba en un proceso muy fuerte donde ella quería transformar una iglesia nueva, un convento nuevo, y sobre todo poner ejemplo como en el origen de los carmelitas. Esto sin tomar en cuenta que se necesitaban fondos, pero en conjunto con su amiga Guiomara de Ulloa, ellas establecieron un pequeño grupo que apoyaba a Santa Teresa. Ella contaba con 45 años cuando decidió lanzarse esta nueva aventura con Dios. En este momento ella ya era muy famosa, muchas personas venían a buscarla para que le contara, les ayudara y les diera consejo. Sin embargo, Teresa estaba enfadada de ello. En ocasiones la enviaban a asistir viudas porque se sentían solas, mujeres que iban a parir hijos, y para ella eso era una pérdida de tiempo. Doña Guiomara le encontró un camino más seguro y le dijo que eso era muy importante que lo siguiera realizando, porque esas personas principales iban a ser muy necesarias para conseguir fondos suficientes para las obras que se requerirían. Y en ese momento su amiga la sorprende y se da cuenta que necesita una amiga con ella en el mundo también, que la haga reaccionar de lo que ella misma no veía, ya que conseguir fondos para todas las fundaciones iba a ser un trabajo titánico. No solamente había que pelear con la ciudad, ya que el tener un convento sin renta significaba que si ellas fracasaban, el convento le iba a costar a la ciudad. Así que la ciudad completa se puso en contra de Santa Teresa de Ávila y decidieron de alguna u otra forma transformar aquel momento que era tan fuerte y tan bello en una pelea constante. Sin embargo, al principio su confesor estaba de acuerdo con ella, y de repente, por miedo a la sociedad, se cambió hacia el otro bando, y básicamente, de convertirse de una noche oscura, empieza la persecución masiva en contra de Santa Teresa. Muchas veces los hombres de iglesia también no saben comportarse ante la alteza que se requiere en motivos como este. El abrir un nuevo convento no era cosa fácil, y comienza la Santa Inquisición detrás de esta mujer, de esta santa mujer que no había hecho nada más que amar a Dios en total plenitud. Este momento transforma su vida, ya que no solamente vivía bajo tensión, sobre todo dentro del convento y toda la gente que estaba en contra fuera del convento, sino que ahora tenía a la Santa Inquisición detrás de ella. En ese tiempo comenzó la Santa Inquisición a buscarla y tratar de hacerla caer en desaciertos, ya que ella tenía bastantes visiones. Llega un momento donde la santa básicamente tiene un encuentro con un ángel, con un querubín. Ella lo define como un momento trascendental. Llegando el momento de la entrevista con varios personajes de aquella época que la estaban acusando de bruja, le hacen una entrevista tremenda. Y este es el diálogo más o menos que ella tuvo con ellos. Le pregunta a la Santa Inquisición, le dicen, en el pleno juicio le dicen, ¿y cómo sabes que es Dios? Y ella responde, ¿por qué me tiene que negar Dios? ¿Por qué me tiene que mentir Dios? Cuando ellos escuchan a una mujer hablar de esa forma tan fuerte, un varón, era como si realmente alguien estuviese levantando de la silla y gritándole a otro, y esto hace enfurecer a los sacerdotes que estaban entrevistándola.
En su mano entra el coraje y les muestra y les dice a ellos: ¿por qué ustedes tienen que ver todo como si fuese el demonio? Me dan más miedo ustedes que el mismo demonio, porque en ustedes actúa el mal y no se dan cuenta que están poniendo el camino y entredicho lo que Dios me revela a mí. Ella sabía perfectamente que aquel momento estaba siendo juzgada de forma incorrecta. Todos le gritaban: alumbrada, bruja, y esto hizo quebrantar su corazón, pero sin embargo el Espíritu Santo dio dotes importantes en ese instante para que ella siguiese hablando, y los arrebata con estas palabras tan importantes. Me arrebata fuertemente, me arrebata hasta un palmo del suelo. Les describe el momento en que ella se elevaba y el suelo está tan lejano, pero Dios tan cercano, que me atraviesa el alma. Me atraviesa el alma con su dulzura, les describe ella, y no quiero que se acabe nunca. Ella describe el momento donde ella se siente amada por Cristo y cómo el ángel atraviesa con una lanza el corazón. Les define también: como punta de lanza enciende que desgarra mi piel sin hacer herida, y me mete tan profundo en mí ese amor que hasta atraviesa en mí su corazón y me hace feliz. A este factor, a este momento, le llaman transverberación. Con esto vamos a irnos a un pequeño corte. Regresamos en Santa María y los Santos. Estamos en este último segmento donde Santa Teresa de Ávila, en este tu programa Santa María y los Santos, nos muestra la fuerza, la capacidad y el desafío que tiene que llevar a cabo a través de sus propias palabras, describiendo cómo vive una situación bellísima con Cristo, pero desafiante ante los ojos de la Santa Inquisición y sobre todo ante los ojos de hombres que no conocen del verdadero amor en su corazón de Santa Teresa. Ella les describe de una forma maravillosa, le dice a todos: me hiere varias veces tan profunda la lanza, cuando sale la lanza parece que se me va la vida entera en ello. Pero en ello también describe el amor y la pasión cuando comienza a hablar sobre esta situación. Y dice otra frase que es tremenda. Dice: estoy tan engolfada en Dios que de tanto quererlo yo lo he hecho ya mi prisionero. Todos los que se mostraban en contra de ella empezaron a gritarle: bruja, golfa, estás engolfada pero del demonio. Y todos pensaban que ya la tenían directo a la hoguera. Sin embargo, llegó la carta del Papa cuidándola y protegiéndola. El rey también estaba de su lado y grandes personalidades, así es que todos aquellos que la querían ver en la hoguera la vieron salir triunfante de ese lugar. Una mujer fuerte, con toda la capacidad. La misión estaba hecha y tenía que seguir caminando. Sin embargo, muchas ocasiones tuvo que hacer un cambio profundo en su vida, y en esta ocasión no fue la primera ni la última, sino que tuvo que enfrentar más ataques espirituales de diferentes personajes, ya que querían detener la obra de Dios en la tierra y querían detener ese cambio al origen de los carmelitas, ese origen que había sido de verdad destruido a través de las malas formas de cómo llevaban los conventos. Es así que cambia la visión, la misión, pero en ese momento ella empieza a transformarse interiormente junto con sus hijas queridas. Tenía características muy lindas, la belleza de Santa Teresa, porque además físicamente era una mujer espectacularmente bella, y dulce también, sabía ser dulce. Los hombres que estaban alrededor de ella, que eran bastantes amigos que la apoyaban, siempre la describían como una mujer fuerte, pero con un talento para poder llevar a cabo a través de las palabras el convencimiento y transformar a cada uno de ellos a envolver en las mismas palabras que Dios le daba a ella, para que fuesen también amigos de la misma causa que ella llevaba. Abre el primer convento, lo nombra San José, y sin embargo la historia no cambió. La ciudad
se levanta en armas y las monjas que entraron en ese convento tuvieron que vivir a puertas cerradas. Básicamente, Santa Teresa, a sus 45 años, tuvo que esperar 3 meses para poder entrar a su convento, ya que tenía verdaderos enemigos, y hasta que se apaciguaron las aguas, ella logró entrar en ese lugar. Así que ella comienza a ser transformadora de una vivencia nueva, y con esto vemos un convento totalmente descalza, donde sus vestimentas cambiaron. Ellas vestían con telas de verdad muy, muy distintas, nada sedosas. Sus almohadas eran paja y sus colchones eran paja que aplastaban, y si realmente ella tenía problemas de salud, pues imagínese usted todo el ofrecimiento que iba a comenzar a tener a través de esta entrega. No tenían suficientes velos, y después de comulgar, ellas se cubrían contra la pared para poder recibir a nuestro Señor, o se prestaban el velo una a otra mientras comulgaban. Eran realmente felices, describían de una forma maravillosa cómo ella era muy cariñosa con todas y cada una de las monjas, y le gustaba que fueran educadas, le gustaba que tuvieran buena salud. También le agradaba muchísimo que leyeran y que también se cultivaran, porque era parte del crecimiento espiritual. También lo mencionaba ella en su corazón, que la mujer debía estar más educada. La mujer de esta época, estoy segura que le encantaría seguir los consejos y sobre todo las vivencias de una mujer tan maravillosa como Santa Teresa de Ávila. En ese momento ella comienza a abrir la primera fundación, y fue así como abre 17 fundaciones. En el siglo XVI se dice fácil abrir 17 fundaciones, pero se requiere de mucho talento, de muchas gracias y sobre todo de mucha economía para poder abrir todos estos lugares tan distintos, tan diferentes, y tenía que elaborar en cada ciudad distintas fórmulas, construir. Se vuelven arquitectas, se vuelven una mujer maravillosa, y en el proceso del caminar en este realmente encuentro con Dios en cada lugar que fundaba, se encuentra un momento preciso. Hay un encuentro con San Juan de la Cruz, que decide también formar y abrir los Carmelos de los varones. Fue en este momento que el alma de Santa Teresa descansa, porque se siente apoyada por varones. Antiguamente se sentía solamente apoyada por los jesuitas, que ayudaban bastante en esa misión tan grande que Dios le había encomendado. Y cuando aparece San Juan de la Cruz y otros compañeros de misión, hace que todo sea transformado, hace que se sienta una nueva persona y que pueda descansar a través de la oración, que qué iba a suceder con la apertura de los Carmelos descalzos. Y así es como ella avanza a una transformación total, abriendo el corazón a Jesucristo y sobre todo abriendo la misión de una forma totalmente distinta. Las mujeres que entraban en estos Carmelos era realmente profundo. Hubo 2 o 3 que decidieron entrar solamente para espiar y simplemente deseaban saber qué era lo que pasaba en el interior de esos conventos, especialmente en la Fundación de Sevilla. Así que pues con esto nos vamos a quedar con mucha alegría, sabiendo que la próxima semana tendremos la continuidad de la vida de Santa Teresa y sobre todo cómo se relacionaba con la Santísima Virgen. Mi nombre es Air del Toro y me despido de ustedes a través de este santo programa Santa María y los Santos. Gracias. Nos vemos la próxima semana.